Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. El conteo preliminar de los votos en Honduras vuelve a poner a la cabeza a Nasri Asfura. El candidato conservador aventaja por menos de un punto porcentual a Salvador Nasrallah, quien venía liderando el escrutinio que hoy ya completa 4 días en proceso. El Consejo Nacional Electoral pidió paciencia. Los presidentes de Ruanda y de la República Democrática del Congo firmaron un acuerdo de paz en Washington auspiciado por Donald Trump. Esto aun cuando en terreno continúan los combates entre el ejército congoleño y los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda. España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia cumplieron sus amenazas y confirmaron que no participarán del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año, luego de que Israel, criticado por la guerra en Gaza, recibiera la autorización para participar en el concurso. Vamos a empezar en Honduras. El conteo preliminar de los votos cumple ya 4 días desde que se celebraron las elecciones presidenciales el pasado domingo y no hay una tendencia clara, aunque esta cambió hoy y ahora es Nasri Asfura quien lleva la delantera. Con el 86.65% de las actas escrutadas, el candidato conservador registra un apoyo del 40.25%, menos de un punto porcentual por encima de su contrincante Salvador Nasrallah, quien registra un 39.39%, y quien encabezaba el escrutinio hasta la noche del miércoles y denuncia un supuesto cambio en los datos informados a favor de Asfura. En su último reporte, el Consejo Nacional Electoral pidió paciencia. Si bien se han confrontado dificultades técnicas en la labor de la empresa contratada para el sistema TREP, divulgación y escrutinio, Grupo ASD-SAS, se continúa avanzando con la planificación establecida por el CNE para superar cualquier retraso ajeno a la voluntad del órgano electoral. Cualquier tema relacionado con posibles incumplimientos se dilucidará posteriormente. Cambiamos de tema. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que Texas podrá usar el mapa electoral que fue redibujado por el Congreso estatal con el fin de beneficiar a los republicanos de cara a los comicios de medio término. El caso fue llevado al máximo tribunal y deja sin efecto el fallo de un juez de una corte inferior que consideró que la redistribución de este mapa era una manipulación racial. Otros estados como Carolina del Norte, Missouri, Florida y Ohio, por ejemplo, también se están moviendo con medidas similares para favorecer al partido del presidente Donald Trump. También en Estados Unidos, un comité del Senado recibió hoy a puerta cerrada al almirante Frank Bradley para que informara sobre un ataque de la Armada estadounidense en el Caribe que apuntó contra sobrevivientes después de un primer ataque. La discusión se centró en la legalidad del bombardeo y en determinar quién habría dado la orden para atacar. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado informó que Bradley dijo que no hubo una orden de matarlos a todos por parte del secretario de Guerra Pete Hegseth. Entre tanto, el ejército estadounidense reportó este jueves un nuevo ataque en el Pacífico contra una supuesta narcolancha que dejó 4 personas muertas. En medio de las tensiones en el Caribe por la lucha estadounidense contra el narcotráfico, la Armada colombiana ha vuelto a interceptar una gran cantidad de cocaína. En esta ocasión incautaron 4,5 toneladas, lo que supone un golpe de $216 millones, según estimaciones de las autoridades. 5 personas fueron detenidas en la operación. La inteligencia colombiana había detectado la lancha que partía hacia Honduras. En Washington, los presidentes de Ruanda y República Democrática del Congo firmaron un acuerdo de paz bajo la supervisión de Donald Trump. La RDC vive conflictos desde hace 30 años que en los últimos meses se han intensificado cuando el grupo M23, apoyado por Ruanda, logró tomar varias ciudades del este del país. Donald Trump calificó el plan de milagro, pero los combates siguen con intensidad en territorio congoleño. Veamos el informe. Donald Trump en uno de sus papeles favoritos, el de pacificador. Esta vez se trata de un acuerdo de paz entre Ruanda y República Democrática del Congo. Creo que muy pronto verán cómo suceden las cosas. Es algo que, según mucha gente, no era factible. No solo es factible, sino que creo que va a ser un gran milagro.
A su lado, el presidente congoleño Félix Tshisekedi y el presidente de Ruanda, Paul Kagame. Si bien no se dieron la mano, ratificaron el acuerdo. Quiero creer que este día marca el comienzo de un nuevo camino, un camino exigente, sin duda difícil, pero un camino en el que la paz ya no es solo un deseo, sino un objetivo. El acuerdo incluye un cese de hostilidades con un programa de desarme y el regreso de los desplazados por el conflicto. Nos corresponde a nosotros, en África, en colaboración con nuestros socios, consolidar y ampliar esta paz. Habrá altibajos en el camino que nos espera. De eso no hay duda. Sé que Ruanda no fallará en su tarea. Además, el acuerdo prevé un plan de integración económica regional y convenios estratégicos sobre la explotación de minería, algo que también beneficiará a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos también firma sus propios acuerdos bilaterales con República Democrática del Congo y Ruanda, que abrirán nuevas oportunidades para que Estados Unidos acceda a minerales críticos y proporcionen beneficios económicos para todos. Si bien Donald Trump se felicitó por este acuerdo, intensos combates siguen en curso en el este de la República Democrática del Congo. Los soldados ucranianos ya no hablan de una línea de frente, hablan de una zona letal de al menos 20 kilómetros de ancho bajo los drones enemigos. Para minimizar el número de personas que se mueven en esta zona, los buggies no tripulados están desempeñando un papel cada vez más importante, pero siguen siendo altamente vulnerables a los ataques desde el aire. Nuestros corresponsales Catalina Gómez Ángel y Gulliver Krag acompañaron al segundo cuerpo de la Guardia Nacional. Protegidos por la oscuridad de la noche, estos soldados cargan un carro no tripulado o dron terrestre. Una vez listo, el dron es remolcado hasta un área cercana a lo que actualmente se conoce como la zona gris o letal, y luego se pierde en la noche. Estos hombres pilotean el dron que lleva municiones y comida a los hombres en el frente de batalla. Esto se hace en un trayecto marcado por el barro que durará más de 3 horas. Cuando llevas suministros, al menos no es una carga viviente. Cuando estás evacuando a un soldado herido, tienes que ir mucho más rápido en ciertas secciones porque están expuestos a ataques de drones aéreos. Y si te golpean ahí, eso significa que alcanzaron a un ser humano. El peligro que llega del cielo es exactamente la razón por la cual los drones terrestres son necesarios. La entrada y la salida hacia posiciones avanzadas son extremadamente arriesgadas. Es por eso que muchas veces las unidades se tienen que quedar en ellas durante meses enteros. No puedo decir que siempre tuviéramos suficiente comida y agua, porque a veces los drones de abastecimiento son destruidos. Hay muy pocos. Batón ha tenido la desagradable tarea de asegurar a camaradas heridos a un dron terrestre. Tienen miedo, pero de lo contrario significaría arriesgar a 5 hombres en una evacuación. En lugar de 1, por supuesto intentas tranquilizarlos. Ok, listo. Cachorro, un colombiano que se unió al ejército ucraniano en 2022, es uno de los muchos que se han negado a ser evacuados en un dron terrestre cuando resultan heridos. En un dron terrestre me tocaría ir metido en una bolsa como si fuera un muerto para despistar al enemigo. Pero a veces el enemigo ataca, sea muerto o sea vivo. Pasó 2 semanas en posiciones antes de poder evacuar por su propia cuenta. Para entonces, las esquirlas se habían incrustado en su piel y los médicos tuvieron que hacer una cirugía aún mayor, pero vivió para contarlo. La justicia británica reveló hoy los resultados de su investigación sobre el envenenamiento con Novichok en marzo de 2018 del ex espía ruso Sergei Skripal y de la muerte de la ciudadana británica Dawn Sturgess unos meses después. Basándose en imágenes de cámaras de seguridad, la justicia británica cita la responsabilidad moral del presidente ruso Vladimir Putin en lo sucedido. William Gassó nos cuenta más. Vladimir Putin es el responsable del envenenamiento de Sergei Skripal y de la muerte de la ciudadana británica Dawn Sturgess. Esa es la conclusión de la investigación británica, cuyos resultados han sido publicados el jueves. El ex espía ruso y su hija habían sido envenenados con Novichok en marzo de 2018 en Salisbury, cerca a Londres. La conducta de Petrov y Boshirov y de sus superiores de los servicios de inteligencia rusos, así como de quienes autorizaron la misión, incluido, según ha descubierto el presidente Putin, fue increíblemente imprudente.
Existe una relación causal directa entre las acciones de todas esas personas y la muerte de Dawn Sturgess, de la que ellos y solo ellos son moralmente responsables. And they, and only they, bear moral responsibility for it. El presidente de la Comisión de Investigación se refiere a la mujer de 44 años, quien murió en julio de 2018 por envenenamiento por el mismo agente nervioso. Dawn Sturgess se aplicó el componente creyendo que era un perfume que previamente su pareja le había regalado. Según la investigación, el hombre había encontrado el frasco con el veneno días antes en la misma ciudad que fue envenenado el ex espía ruso. La investigación se basa en el análisis de las cámaras de seguridad en Londres y Salisbury. Muestran la llegada de los dos agentes rusos en suelo británico y su recorrido por el barrio donde vivía Sergei Skripal 2 días antes del envenenamiento. Una misión con un objetivo, aplicar Novichok en la manija de la puerta de la casa del ex espía. Las imágenes de la llegada de la hija de Sergei Skripal muestran que pasaron por los mismos lugares que los agentes rusos hasta caer inconscientes en un banco público. Pruebas contundentes sostiene el gobierno británico, que ordenó sanciones contra los servicios de inteligencia rusos. Estas sanciones reconocen la actividad desestabilizadora de los servicios de inteligencia rusos, que buscan perjudicar a Ucrania, la seguridad europea y la seguridad del Reino Unido. El incidente deteriora aún más las relaciones entre Moscú y Londres, que ya aplica sanciones contra Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. Pasamos a Israel. Las autoridades israelíes confirmaron que los restos entregados el miércoles por Hamás pertenecen al penúltimo secuestrado que permanecía en la Franja de Gaza. Se trata de un trabajador agrícola de Tailandia y ahora solo queda pendiente la devolución del cuerpo del último rehén. Se espera que una vez se complete la entrega, se pueda dar inicio a la segunda fase del acuerdo pactado con Estados Unidos. También se conoció que Israel podrá participar en el próximo Festival de Eurovisión. Reunidos en Ginebra, los miembros de la Unión Europea de Radio y Televisión decidieron autorizar que Israel participe en el festival a pesar de su muy criticado accionar en Gaza. Algunos países como España, por ejemplo, decidieron retirarse del concurso. El informe es de William Gazo. Luz verde para Israel. El país podrá participar al Festival de Eurovisión que se organizará en Viena, capital de Austria, en mayo de 2026, tras la decisión a su favor de los miembros de la Unión Europea de Radio y Televisión, la UER. El presidente israelí Isaac Herzog celebró la noticia, subrayó que el concurso musical europeo debe seguir siendo un momento de amistad entre naciones. Me complace que Israel participe una vez más en el Festival de Eurovisión y espero que la competición siga siendo un evento que defienda la cultura, la música, la amistad entre las naciones y la cooperación cultural transfronteriza. La guerra en Gaza hundió el emblemático evento musical en una de las disputas más importantes de su historia, la participación de Israel, que enfrenta numerosas críticas por su accionar militar en el enclave palestino, fue cuestionada por varios países europeos. Sin embargo, los miembros de la UER no estimaron necesario votar sobre el asunto y aprobaron la participación de Israel, una decisión que provocó el boicot de varios países que anunciaron retirarse del concurso. RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95 Asamblea General de la UER hoy en Ginebra. España no fue el único en abandonar el evento. Eslovenia, Países Bajos e Irlanda tampoco participarán, media marcada por la controversia, ya que Rusia sí fue expulsada de la competencia desde que Vladimir Putin lanzó su invasión sobre Ucrania. Y finalizamos en Reino Unido, que se sumó a la lista de países que ya empiezan a encender la Navidad. Una multitud de personas se reunió en Londres para presenciar la iluminación de un gran árbol de Navidad en la Plaza Trafalgar. El árbol fue llevado por Noruega y consiste en una tradición del país nórdico que cada año envía uno como muestra de gratitud por su apoyo durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.